Quisiera comenzar la reflexión de esta mañana, esta breve reflexión, a la luz de lo que nosotros encontramos en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer un poquito el capítulo 14, del 1 hasta el 9. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y ya saben el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Responde Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Palabra del Señor. La vida de Jesús, queridos hermanos y hermanas, va a poner en evidencia quién es Dios. Recordemos que por mucho tiempo Dios había sido, quizás no un concepto, pero sí una presencia que no se podía ver. Por fe, ¿verdad? La gente sabía que Dios allí estaba, que Dios existía, que Dios acompaña a su pueblo, que Dios no abandona a su pueblo, pero que nunca lo ha podido ver. A Dios nadie lo ha podido ver. Era la forma como se entendía esta relación con Dios. Ciertamente la sensibilidad del ser humano le había permitido y le permite estar seguro de que Dios existe, de que Dios camina, de que Dios no abandona. Pero será en el misterio de la encarnación donde Dios se manifestará a la humanidad de una forma concreta. Dios, hermanos y hermanas, es inabarcable. A Dios no lo podemos llegar a conocer en su plenitud. Por eso, para que nosotros pudiéramos llegar a conocer a Dios, Dios se hace como uno de nosotros. Dios se hace un ser humano para que nosotros podamos entrar en relación con alguien que es semejante a nosotros. En este caso, descubrir que somos semejantes a Dios. Por eso mismo, será Jesús el que nos vaya a mostrar al Padre. Será Jesús el que nos muestre quién es Dios. Y entonces será Jesús el que nos muestre que realmente Dios es un Dios de amor. Por eso podemos decirlo nosotros: en la vida de Jesucristo se transparenta el amor del Padre. Quien me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. En la Dei Verbum, de un documento del Papa Juan Pablo II, se nos va a decir: Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud la revelación y lo confirma con testimonio divino. Jesús, queridos hermanos y hermanas, es por lo tanto esta revelación de Dios para la humanidad. Por eso no podemos nosotros únicamente decir que creemos en Dios ignorando las distintas manifestaciones de Dios. No podemos seguir nosotros creyendo en un Dios de las nubes, en un Dios imaginario. No, debemos de creer en el Dios de Jesucristo, en aquel Dios que se manifiesta en la persona de Jesús, y por lo tanto reconocer que a través de las obras, a través de las acciones de Jesús, Dios nos está mostrando cuánto nos ama. Toda su existencia terrena remite al misterio de Dios, que es amor. Dios que es amor, Dios que es comunión de amor, Dios que es Trinidad de personas unidas a través de una relación de amor,
que nos invita, por lo tanto, a entrar en esta relación de amor. Nosotros estamos llamados, hermanos y hermanas, a partir de esta reflexión, a descubrir que ciertamente es el amor de Dios el que nos atrae. Debe ser el amor de Dios el que nos debe impulsar a vivir en esta comunión con el Señor. Cuando nosotros celebramos este misterio del Sagrado Corazón de Jesús, yo aquí vamos a ver, sí, aquí tenemos la imagen, siempre vamos a colocar un corazón, lo hemos reflexionado en estos días, un corazón que sufre, un corazón que sangra, un corazón que de alguna forma representa sacrificio, porque resulta que Dios, para mostrarnos su amor, ha sacrificado incluso a su propio Hijo, porque no existe un verdadero amor sin sacrificio, no existe un verdadero amor sin una capacidad de donación, no existe el amor abstracto, no existe el amor en las nubes. El verdadero amor se concreta, hemos dicho en estos días. Por eso no se trata únicamente de que decir es que Dios me ama, es que Dios me quiere. Sí, es que Dios me ha demostrado cuánto me ama y cuánto me quiere, entregándonos a su propio Hijo. A través de Jesús nosotros vamos descubriendo ese amor de Dios. La presencia de Cristo en medio del mundo, su encarnación, el hecho de que Dios se haya hecho uno de nosotros, nos indica cuánto Dios nos ama. Por eso cuando nosotros celebramos la Navidad, celebramos el misterio de la encarnación, el misterio de su nacimiento, descubrimos realmente que tanto es el amor de Dios hacia la humanidad que quiso hacernos uno de nosotros para que conociéndolo y descubriéndolo en Él, nosotros fuéramos parte de Él. Por eso la importancia de descubrir a un Dios que nos ama, a un Dios que es capaz de abajarse, porque Dios lo puede hacer, abajarse para que nosotros podamos un día poder llegar, como lo hemos escuchado en el Evangelio, en el capítulo 14, poder llegar a aquellos lugares que Dios nos tiene preparados. Por eso, hermanos y hermanas, es nuestra mirada puesta en Jesucristo, nos permite entonces entender de una forma clara cuánto Dios nos ama. El Evangelio, como buena noticia, deja constancia de la ternura de Jesús. Nos va a decir la palabra de Dios que Jesús es el manso y humilde de corazón, es aquel de las bienaventuranzas, es compasivo con las necesidades de los hombres, sensibles a sus sufrimientos. Por eso es que Jesús nos va a mostrar que Él es compasivo y sensible principalmente con los más pobres, con los más sencillos, con los marginados, porque Dios tiene la debilidad de Dios, dice, la debilidad de Dios son los pobres, los enfermos, los marginados. Hay una opción preferencial por ellos, y Jesús así lo va a mostrar en los evangelios. Se nos muestra como alguien que está cercano principalmente con aquellos que no tienen nada, con aquellos que descubren que su mayor riqueza es Dios mismo. Por eso su amor privilegia principalmente a los enfermos, a los pobres, a los que padecen necesidad, pues como dice el Evangelio, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Del corazón de Jesús surge, por lo tanto, esta ternura. ¿Qué significa la ternura? Significa la sensibilidad hacia mi prójimo, la sensibilidad principalmente al que más sufre. Eso es la ternura. El sentir la caricia de Dios, decimos, es sentir que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios no abandona y que Dios jamás desampara. Por eso cuando nosotros nos vamos allá al Evangelio de San Lucas, en la parábola del hijo pródigo, ustedes se recuerdan de esa imagen, ¿verdad? Dicen que dos hijos vivían
muy bien en la casa del padre, pero el más pequeño un día decidió irse, pidió la parte que le tocaba en herencia, se fue, y dice el evangelio que allá lejos él malgastó la fortuna con malas mujeres, llevando una vida disoluta, una vida desordenada. Y un día llegó una gran hambre a ese pueblo y resulta que él se quedó sin nada. Llegó a lo más bajo, dice el evangelio de San Lucas, que incluso tuvo que ir a pedir trabajo a un lugar donde cuidaban cerdos. Le tocó que cuidar cerdos. Es más, le daban ganas de comerse lo que los cerdos comían, dice, porque era tanto el hambre. Un día recordó él que en la casa de su padre nadie pasaba necesidad, y un día dijo: yo tengo que volver, tengo que regresar. Y él se imaginaba que la respuesta de su padre iba a ser de desprecio. Pensó que su padre lo iba a rechazar, sin saber que su padre todos los días estaba a la puerta esperando que ese hijo que se había perdido regresara. Así un día retomó el camino, quiso regresar a su casa, se ensayó un discurso para poder decirle a su papá: papá, mira, ya no me recibas como uno de tus hijos, recíbeme como a uno de tus trabajadores, ya no me merezco llamar hijo tuyo. Regresa y resulta que se encuentra con que el padre ni siquiera le pregunta nada. Regresan donde está el padre, y el papá lo que hace es que sale corriendo, lo abraza, no le reclama nada, al contrario, se alegra porque aquel hijo que para él estaba perdido lo ha encontrado, que estaba muerto y ha vuelto a la vida. El evangelio de Lucas nos refleja entonces cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios. Y lo decíamos en la misa, para los que estuvieron en misa, lo decíamos: el corazón de Dios no es aquel que nos anda echando en cara nuestros pecados. El corazón de Dios no es aquel que tiene resentimientos, que busca cómo castigar. No, Dios es aquel lleno de amor, que lo único que quiere es que sus hijos que se han perdido regresen. Y fíjense, hermanos, que esto nosotros lo tenemos que ir aplicando a nuestra propia vida, porque ustedes y yo muchas veces vivimos en nuestro corazón cargando resentimientos o cargando culpas. A veces no dejamos ver, a veces cuando miramos nuestro pasado, miramos todo lo que nos pudo haber sucedido anteriormente, creemos que Dios no nos quiere, creemos que Dios no nos ama, creemos que por nuestras faltas, por nuestros pecados, por tantas cosas que pudimos haber cometido, Dios nos rechaza. Y resulta que a Dios lo que más le importa es que nos perdonemos, que nos convirtamos, que volvamos al Señor, que cambiemos nuestra vida. Esto es lo que el Señor quiere. Porque Dios en el que usted y yo creemos no es un Dios que castiga, es un Dios que ama, es un Dios que siempre perdona. De ahí entonces que para nosotros vamos descubriendo esta imagen de Dios, y como lo decíamos en la misa, recordemos que del corazón, ¿verdad?, del corazón traspasado, dice la Sagrada Escritura que cuando el soldado traspasa el corazón de Jesús, de ahí sale sangre y agua. Los teólogos, los padres de la iglesia, y pues la doctrina de la iglesia dice, ¿verdad?, que es a partir de este acto donde la sangre y el agua, ¿verdad?, mezclados, hacen posible la vida sacramental. Y por lo tanto, la vida sacramental es la oportunidad siempre de una vida nueva. El bautismo nos da la posibilidad de renacer de nuevo. Por eso debemos de vivir como bautizados. La Eucaristía, la confirmación, el sacramento de la reconciliación nos permite, como el hijo pródigo, regresar ante el Padre, reconocer nuestros pecados y volver al lugar que nos toca como hijos de Dios. Un lugar digno, porque miren, hermanos y hermanas, cuando uno vuelve a Dios, Dios, aun cuando uno haya cometido los peores pecados, Dios no le va a dar a uno un lugar indigno. No, Dios siempre devuelve al cristiano un lugar digno.
un lugar que se merece el Hijo de Dios. Por eso, el poder descubrir entonces este corazón compasivo del Señor. El Señor, con su actitud de acogida con respecto a los pecadores, da testimonio del Padre, que es rico en misericordia y está dispuesto a perdonar siempre al Hijo que reconoce sus culpas. Solo el corazón de Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor del Padre, ha podido revelarnos el abismo de su misericordia de una manera a la vez tan sencilla y tan bella. Por eso decía yo en la misa, cómo quisiéramos tener el corazón de Jesús, ¿verdad? Un corazón que perdona, ¿verdad?, sin condiciones. Es decir, Dios no está poniendo condiciones para poder perdonarnos. Dios perdona y punto. ¿Cómo quisiéramos tener un corazón como el de Él? A nosotros nos cuesta perdonar como Dios perdona. Nosotros muchas veces ponemos en práctica aquel refrán, ¿verdad? O aquel dicho, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Yo ya perdoné a la persona, pero cuando miro a la persona otra vez se me revuelve la panza, ¿verdad? Porque sigo sin perdonar. A veces, ¿verdad?, uno dice que perdona, pero en realidad no ha existido una verdadera reconciliación. Hay personas que dicen se perdonan, pero ya no se hablan, ¿verdad? Y eso va alimentando el corazón y va destruyendo muchas veces el corazón. Por eso, ¿cuánto necesitamos? Y fíjense que es tan sencillo perdonar. Es solamente dejar de ser orgullosos, dejar de ser soberbios. Quien no perdona, hermanos, es una persona esclava. Porque solo el perdón, solo quien se reconcilia, vive libre. Una persona, pongan atención a esta parte, una persona que tiene rencor hacia alguien, una persona que tiene enemigos, una persona que odia, una persona que desea el mal a los demás, no es una persona libre. Es una persona esclava. Ustedes y yo hemos experimentado alguna vez eso, ¿verdad? De perdonar. Hoy perdono. Qué libertad se siente en el corazón. Qué paz se siente en el corazón. Cuando por mucho tiempo yo no le he hablado a una persona y de pronto un día, ¿verdad?, yo le dirijo una palabra y la persona me corresponde o yo rompo con esa barrera, qué paz se siente. Uno dice, hoy he hecho algo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno no perdona, uno vive odiando. Uno vive odiando. Uno no es libre. A mí me da mucha tristeza y se los he dicho yo a ustedes, ¿verdad? Porque conocí a una persona que ciertamente decía, a mí no me importa que Dios me condene, pero yo de perdonar no, ¿verdad? Aunque Dios me condene, pero yo no perdono. Y así hay mucha gente aquí en Santiago. Aquí hay muchas familias que viven esclavas por tantos resentimientos, por tantos odios, por cuestiones insignificantes. Yo a veces lo he dicho porque a mí la vez que me lo contaron me reí, ¿verdad? De aquella persona que me decía, yo, padre, no le hablo a esta persona. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo? Y ya llevo tiempo de no hablarle. ¿Cuál fue la razón por la que se dejaron de hablar? Padre, yo ya ni me recuerdo, ¿verdad? Ya ni me recuerdo por qué no le hablo, pero yo ya no le hablo. A veces somos necios en aferrarnos en aquello que no nos hace libres. Y así a veces está nuestro corazón. A veces vamos delante del Señor y hasta nuestras palabras no salen. ¿Por qué? Porque no somos libres. Necesitamos, por lo tanto, entrar en esta dinámica, en esta ternura del Señor, como dice el catecismo. Miren, la misericordia del Señor es un abismo, ¿verdad?, de misericordia, tan sencilla, tan bella, pero a veces para nosotros tan complicada, porque a veces es mucho más fuerte nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿verdad? Eso de dar a torcer nuestro brazo muchas veces
no va con nosotros, ¿verdad? Si a mí la que me ofendió fue ella tiene que pedirme perdón. Si a mí el que me ofendió fue él es el que me tiene que pedir perdón. Y así vivirán por los siglos de los siglos, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo es una profunda enseñanza acerca de nuestra condición humana. El hombre, hermanos y hermanas, corre el riesgo de olvidarse del amor de Dios y optar por una libertad que él considera, ¿verdad?, que es la más apropiada. Lo decía en la misa, ¿verdad? Para muchos Dios, en lugar de liberarnos, pareciera que los esclaviza. Y por eso preferimos sacar a Dios de nuestra vida para que no nos esté tocando siempre en lo mismo. Fíjense ustedes que yo he encontrado personas que deciden alejarse del grupo, deciden alejarse de la iglesia, porque les cae mal que les estén diciendo que cambien. Les cae mal que les estén diciendo que se conviertan. Les cae mal que les estén diciendo que cambien de su vida. Lo que prefieren es mejor alejarse de la iglesia. Prefieren vivir en su libertad, como dirían, ilusoria. Piensan que son libres de esa forma y no lo son. Porque las personas que se alejan de Dios, ustedes y yo conocemos a muchas, son personas amargadas. Son personas que no son felices, que ciertamente son felices, pero en sus propios rollos, ¿verdad? Es decir, odiando, teniendo siempre enemigos, peleando con los demás. Ahí son felices, pero esa es una felicidad falsa, no es una libertad verdadera. Por eso necesitamos, ¿verdad?, reconocer esto. El hombre recorre el riesgo de olvidarse del amor de Dios y optar por una libertad que es falsa. Por el pecado se aleja de la casa del Padre, donde era querido, apreciado, donde tenía lo necesario, y prefiere ir a vivir a un lugar extraño, solitario, a un lugar en donde a veces, sin darse cuenta, es un lugar de perdición. El mal seduce al hombre dándole pequeñas felicidades, dándoles pequeñas felicidades. Y fíjense que lo podemos encontrar, por ejemplo, en los que toman, en los que se dejan llevar por los vicios. Esas son pequeñas felicidades, ¿verdad? Ustedes y yo también conocemos personas que se han dejado arrastrar, tomar por las cadenas del vicio. Que hacen, tienen necesidad de ciertas falsas y pequeñas felicidades, y tienen que ir llenando esos vacíos. Por eso el hombre sigue así un camino que lo lleva no solo a la esclavitud, sino el problema está que lo lleva a la humillación. Por eso, hermanos y hermanas, en este tiempo, nuestra época sobre todo, está encaminada muchas veces a un mundo engañoso. Vivimos en una cultura que quiere marginar lo positivo de la vida religiosa, de la vida de fe, dejando a Dios a un lado. Prefiere rendir cultos a ídolos falsos, esos ídolos que son del poder, del placer egoísta, esos cultos muchas veces del dinero fácil, de la vida fácil, esos cultos de ídolos que muchas veces buscan elevar al hombre, buscan colocar al hombre por encima incluso de Dios. Y lo que al final sucede es que el hombre sufre. El Papa va a recordarnos que hay que descubrir, miren ustedes, a pesar de todo lo que el hombre hoy pueda estar viviendo, de los placeres, de tantas cosas en las que el hombre se mete, en el fondo el hombre tiene nostalgia de Dios. El hombre tiene necesidad de Dios. Y no tenemos que ver al hombre así abstracto, así. No, nosotros, usted y yo, tenemos siempre nostalgia de Dios. Como quisiéramos, ¿verdad? Esa famosa palabra, como quisiera, por ejemplo, como quisiera vivir siempre en gracia de Dios, como quisiera mantener un diálogo siempre con Dios, como quisiera ser bueno, como quisiera no tener ningún enemigo, como quisiera no tener ninguna maldad,
Como quisiera. Todos vivimos en esa nostalgia de ser buenos, la nostalgia de tener un corazón bueno. ¿Es posible tener un corazón bueno? Es posible. Dios puede transformar nuestra vida. Dios puede transformar nuestro corazón. Dios puede hacer de nuestro corazón un corazón nuevo. Por eso, hermanos y hermanas, dejemos que el amor de Dios pues transforme nuestra vida. Dejémonos amar por Dios. Ustedes saben qué es dejarse amar, ¿verdad? Es dejarse acariciar por la ternura de Dios, por su misericordia. Es dejar, como diríamos nosotros, apapachar por Dios, ¿verdad? Es decir, el sentir que Dios no me echa en cara mis faltas, sino que Dios me perdona, que Dios quiere que esté siempre con Él. Debemos dejar de hacer mucho ruido afuera. Debemos dejar un espacio al silencio para poder escuchar al Señor. Por eso necesitamos, hermanos y hermanas, volver a Él. Hagamos que nuestra vida de fe no sea solamente una experiencia exterior, sino también interior. Que nuestra vida de fe no sea un barniz, ¿verdad? Jesús le decía a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, los trataba como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Decía, miren, por fuera qué bonitos, ¿verdad? Bien pintaditos, pero adentro solo hay huesos y hay muerte. Pues nosotros no podemos ser así. Como cristianos no podemos ser como sepulcros blanqueados. Ojalá que lo exterior también refleje lo interior. Que la vida que nosotros reflejamos acá también sea la vida que está en nuestro interior, esa vida que debe existir en nuestro corazón. Nuestras iglesias, nuestras comunidades pueden ser uno de estos espacios propicios para escuchar la brisa en la que Dios se manifiesta. Necesitamos, hermanos y hermanas, que como cristianos podamos crecer en el amor de Dios para ser los evangelizadores de nuestro tiempo. Yo quisiera invitarles a ustedes, ¿verdad?, que hay de distintos grupos, de distintos movimientos. Hagan que su camino en sus movimientos sean caminos de amor, es decir, un lugar donde ustedes puedan experimentar el amor de Dios, pero un lugar donde ustedes también aprendan a amar a Dios a través de nuestros prójimos. Pues que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas. Y ojalá pues que al celebrar hoy esta solemnidad del Sagrado Corazón, yo lo decía en la misa, también podamos dirigir nuestra mirada a nuestro corazón. ¿Cómo se encuentra nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿Del amor de Dios? ¿O estamos llenando nuestro corazón de cosas que nos apartan del amor de Dios? Que este día en la que pues dirigimos nuestra mirada al corazón de Jesús, tengamos un espacio para dirigirnos también a nuestro corazón y pidámosle al Señor que nos ayude a purificarlo. Todos, como dice el Salmo 50, necesitamos pues transformar nuestro corazón. Danos, Señor, un corazón puro, un corazón fuerte, un corazón para amarte a ti en medio de nuestros hermanos. Sagrado Corazón de Jesús, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano.